Lacey había fallecido en el sofá del salón. Pero es que estaba, a ver si me crees lo que te voy a decir, estaba completamente derretida encima del sofá. Estaba fundida con el sofá. ¿Cómo es posible esto? Toda su piel, toda la superficie que había estado en contacto durante estos 12 años con el sofá, se había fundido con el sofá. O sea, ya no había distinción entre lo que era el cuero del sofá y su piel. El propio sofá en sí se había descompuesto a sí mismo porque había sido la letrina de Lacey durante 12 años. Ella llevaba 12 años allí tumbada, sin moverse, sin cambiar de postura, haciéndose absolutamente todo lo que hace un ser humano en el sofá, viviendo 24/7 multiplicado por 1 año, por 2, por 3, así hasta 12 en aquel sofá. Y ojo, hostia, es que me cuesta hasta decirlo, porque esto era solo la punta del iceberg de lo que estaban a punto de descubrir. Sus padres, ¿qué hacían? Pues los fines de semana iban a la iglesia a dar esta imagen de pareja perfecta, a diario se vestían, se iban a trabajar, pasaban por al lado de este sofá en el que su hija literalmente se estaba pudriendo. ¿Pero esto a quién le importaba? ¿Le importaba a sus padres? No, pues entonces ¿a quién más le va a importar? ¿Cómo puede ser que una mujer de 36 años llegue a esta situación? Muy fácil, yo te cuento. Lacey era autista y además sufría de Asperger muy severo. Parecía que se había puesto peor con el tiempo, porque cuando era pequeña las cosas medianamente funcionaban bien. Ella iba a clases de niños normales y corrientes cuando estaba en la escuela primaria. Pero a pesar de que ella se mostraba como alguien abierta, alegre, que se relacionaba con todo el mundo, incluso jugaba a vóley en el equipo, a los 14 los padres la sacan de la escuela porque dicen, o ellos estimaron, que las cosas se estaban poniendo peor con su autismo y con su Asperger, y entonces dijeron, mejor la sacamos de aquí, la aislamos. Yo para mí que aquí es cuando comenzó todo el declive de Lacey, ¿vale? Si me permites hacerte como un pequeño adelanto o meterte aquí mi humilde opinión. Yo creo que a los padres se les fue la pinza cuando ella cumplió 14 y dijeron, mira, te vamos a sacar, te vamos a encerrar en casa y ya a partir de aquí hacemos contigo lo que nos dé la gana. Porque a los 14 la sacan de la escuela, como te digo, y le empiezan a dar homeschooling. Y aquí es donde dicen que es que ella se empieza a poner cada vez peor, que su autismo se vuelve más severo, que su Asperger se vuelve más severo. Cuando salió su caso a la luz, una antigua compañera de la escuela primaria habla de ella con un recuerdo totalmente distinto al que los padres nos quieren dar. Dice, ella era una de las personas más dulces que pueda conocer. Le daba la bienvenida a todo el mundo en su vida. Ella fue una de las primeras amigas que tuve cuando llegué a aquella escuela porque me acogió y era súper amable a pesar de ser también introvertida. Pero cuando tenía que dar su opinión, no se la callaba. Al parecer, después de su 9º grado, su autismo la volvió una persona no verbal y sus vecinos cuentan que después de que empezaron a hacerle el homeschooling, la veían por el barrio paseando, caminando, pero sola, no le decía nada a nadie. Un buen día dejaron de verla. Uno de los vecinos de su misma edad, que la conoció desde que eran pequeños, cuenta, ella se volvió diferente cuando empezaron a darle homeschooling. No hacía las cosas que otros adolescentes hacíamos. La última vez que la vi fue como hace 15 años. A veces quedábamos porque solía ser amiga de mi hermano pequeño. Y es que ella era diferente de otros de su edad, no era la adolescente normal, era súper inteligente, mucho, pero no tan madura como nosotros. Le gustaban más las cosas de niños. A los 17 solo quería ver dibujos animados y bailar música country. A los 20 dicen los padres que enfrentó nuevos obstáculos, porque por lo visto se apoderó de ella una enfermedad neurológica, que no me salía la palabra, rara, una condición neurológica muy rara, que se llama el síndrome del atrapado, donde el paciente está plenamente consciente a un nivel mental, sabe todo lo que está sucediendo, sin embargo su cuerpo está completamente paralizado, o sea, es como si estuviera en un coma, solo que su cerebro está completamente al tanto, completamente consciente. Imagínate el sufrimiento que tiene que tener la persona que sufre esta condición. O sea, tú sabes todo lo que está sucediendo, pero estás como literalmente muerto, ¿no? Los médicos de Lacey aseguran que en ningún momento ellos le diagnosticaron esta condición. Bueno, de hecho es que los padres dejaron de llevarla al doctor cuando tenía 16 años, o sea, tampoco podían saber mucho. Pero los padres se inventaron que tenía esto. Los doctores dicen que no, que solamente tenía autismo y que tenía Asperger y ansiedad social, punto. Pero esta condición extraña, neurológica, tal, no. El día 3, cuando su madre llama a las emergencias para decir que su hija ya no respiraba, cayó el lunes. ¿Por qué quiero que sepas este dato tan concreto? Bueno, pues resulta que este mismo fin de semana, sábado y domingo, los padres habían ido a un viajecito, a unas vacacioncitas. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Vamos a reflexionar un poco. Esto quiere decir que la chavala,
llevaba ya 12 años, entonces ya, ¿qué más daba, no? Si nos ponemos cínicos. Pero habían dejado 2 días completos allí, en el sofá, tira, sin agua, sin comida, sin absolutamente nada. ¿Una persona cuánto puede sobrevivir sin agua? Un ser humano. Creo que son 48 horas máximo. Pues a lo mejor justo llegaron a tiempo, ¿sabes? Lo que más me cabrea de esto, es que se me acaba de venir a la cabeza, es que hay personas que con las mascotas hacen lo mismo. Dejan a los perros, a los gatos, le ponen una porción de agua, una porción de comida y se piran y dicen, venga, pronto vengo, y se piran a un viaje de fin de semana o se piran por ahí a un puente de 3 o 4 días. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que ese animal se va a racionar él mismo la comida y el agua para el tiempo que le tenga que durar porque tú te has pirado por ahí? Hay un reporte que no se ha sabido si es cierto o no, porque nadie ha querido hablar al respecto, de que Sheila, madre de la familia, llamó a la policía porque un vecino le apretó, porque un vecino había visto a través de la ventana lo que estaba pasando y les había dicho, como no llaméis a las autoridades, las voy a llamar yo. Cuando le hicieron la autopsia a Lacey, aparte de otras muchas cosas que estoy a punto ahora de contarte, y espero que cojas una buena bocanada de aire para poder soportar lo que estás a punto de escuchar, ella también dio positivo en COVID. Así que mira tú. Cuando la encontraron, Lacey pesaba 43 kilos, que te digo, mucho me parece para llevar 12 años allí. O sea, esto quiere decir que sí que le estaban dando de comer, de alguna forma. La causa del fallecimiento fue desnutrición crónica, inanición aguda, inmovilidad, formación de úlceras, osteomelitis, que es una infección de los huesos, y el término final, lo más fatal, la sepsis. Ella estaba tan hambrienta, o sea, te quiero decir, le daban comida, pero no sabemos cada cuánto. Lo que sí se sabe es que ella estaba tan hambrienta que se comía la espuma del sofá, porque encontraron espuma de sofá en su estómago. También encontraron heces en el estómago, quiero decir. Mira, las fotografías no se han hecho públicas por parte de la justicia, quiero decir, pero se las enseñaron a unos periodistas, y entonces uno de los periodistas, no me digas cómo, pudo hacer copias o vete tú a saber, y finalmente sí que se filtraron. Las 12 personas del jurado que tuvieron que ver estas fotografías cuando se hizo el juicio contra los padres, ahora te voy a contar esta información, estaban los médicos y los psicólogos y los psiquiatras allí para cuando tuvieran que ver las fotografías, porque sabían bien lo que iba a pasar, sabían que la gente, el jurado es gente normal y corriente, ciudadanos a pie, y sabían que no iban a poder soportar esto. Entonces muchos de ellos vomitaron, muchos de ellos se desmayaron, otros estaban en plan, esto es una broma, o sea, nos estáis vacilando, porque no sabían si estaban mirando algo de ciencia ficción, o sea, algo que había sido creado allí con prótesis, ¿no? De película, o verdaderamente estaban mirando una persona humana. Decía, es que no puede ser. Tardaron 5 meses en arrestar a los padres. Esto es irrisorio, chaval. No fue hasta el 2 de mayo de 2022 que los llamaron a declarar. De hecho, un día después de haber sido declarados culpables, el juez los dejó en libertad después de que pagaran una fianza de $300.000. En el juicio dijeron lo siguiente los padres: cuando nuestra hija empezó con el Asperger y empezó a ser educada en el hogar, ella misma decidió que no quería levantarse más del sofá, que no iría más al baño, y dijo que se haría todo encima del sofá o en una toalla que la madre había puesto justamente al lado del sofá. Dice la madre, dice Sheila, que ella estuvo limpiando a su hija durante todo el tiempo que ella estuvo haciendo sus cosas en el sofá. Cada vez que la necesitaba, ella limpiaba y que nunca se había quejado. La hija Lacey, por lo visto, tenía la cabeza muy lúcida y podía decidir lo que quería hacer con su vida. Eso es lo que dicen los padres. La sacamos de la escuela porque tiene un autismo horrible y un Asperger, y está con la paralización esta neurológica, y llegamos al juicio y ella podía decidir por sí misma, ella sabía lo que hacía. Vieron las autoridades que incluso debajo del sofá el suelo de madera estaba, o sea, no había suelo de todo lo que había estado cayendo desde arriba del sofá, todo lo que caía, tú imagínate. Perdón, que me ha dado una arcada. O sea, ya se había corroído la madera. La madre, a solo unos centímetros de Lacey, tenía un sofá relax de estos así que te puedes echar para atrás y ver la tele así como con tus piernas bien abiertas, y se sentaba allí todos los días a ver la tele al lado, mientras que la hija se pudría y se fundía literalmente con el sofá. ¿En qué cabeza cabe? Por favor. ¿Me vas a decir que se habían acostumbrado al olor? ¿Me vas a decir que se habían acostumbrado a la imagen de su hija desapareciendo, siendo tragada por el sofá? ¿En qué cabeza cabe esto, tío? Esta gente tiene que estar hecha de otra pasta. Es que desafía toda lógica. Yo es que no lo entiendo. Vamos a ver. Su hija era autista, tenía Asperger.
Llega un momento en el que tú no puedes más como padre, porque esto es durísimo. Llega un momento en el que ya dices, mira, hice tope, o sea, lo siento, no puedo. ¿No es mejor llamar a los servicios sociales o pedir ayuda, meterla en algún centro, antes que dejar que se la coma literalmente el sofá? Claro, más barato es, desde luego, dejar que se pudra con el sofá. Y mejor imagen das, ¿no? Encerrándola en casa y haciendo de tu capa un sayo mientras que los demás piensan que eres un padre súper abnegado. ¿Cómo lucho por mi hijo? Estás pasando cualquier tipo de trance o lo que sea con tu hijo, con tu hija. Sientes que no puedes más. X. Eso no significa que seas un mal padre, una mala madre. Pide ayuda. Pide ayuda. Todo menos destrozarle la vida a otro ser humano de la manera que lo hicieron estos dos. Esto es lo que no nos cabe a nadie razonable en la cabeza. Enfrentaron cadena perpetua, pero finalmente acordaron declararse culpables de homicidio involuntario y la justicia lo que buscaba era lo siguiente. Decían, queremos que este caso sea un mensaje, queremos defender a las personas que no pueden hablar por sí mismas para decir que este tratamiento no va a ser tolerado. La jueza persiguió una condena máxima de 40 años y el abogado defensor, que menudo papelón le dieron al hombrito, salió del tribunal después de que lo sentenciaron diciendo, ellos amaban a su hija, mis clientes amaban a su hija hasta la muerte literal. Estaban completamente arrepentidos, fueron negligentes, sí, está claro que fueron negligentes, pero la amaron. Ya no sabía ni qué decir este pobre. Cuando miras hacia atrás te preguntas ¿por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Pero sucedió. Pero en ningún momento Sheila o Clay Fletcher tuvieron ni una sola intención de hacer daño a su hija. Están completamente arrepentidos. Su vida giraba en torno a Lacey Fletcher. Vivieron para Lacey Fletcher. Esto es un clarísimo caso de cuando ya no sé qué hostias decir, pues voy a decir cualquier cosa, porque total, si bien perdido tengo el caso ya. Te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo caso. 1000 millones de gracias por ser siempre la mejor de mis compañías. ¡Mua! ¡Chao!